Muy buenos días para todos los compañeros y para la profesora. Bueno, yo en el día de hoy yo le vengo a hablar un poco sobre lo que es la fidelidad en la comunicación y la determinación del efecto. Bueno, el texto explica que la fidelidad de la comunicación es cuando el mensaje que una persona envía es entendida por el receptor, tal cual como, como fue pensado, ¿sí? Entonces señala que pueden existir ruidos, pueden existir errores, interferencias que distorsionan el mensaje y disminuyen su efectividad. Por eso hay que ser muy claro y conciso y buscar la mejor manera como de saber expresarse hacia la otra persona para que pueda entender el mensaje. Bueno, también destaca que la fidelidad depende de como dice, como le explicaba, de las habilidades del emisor, ¿sí? Saber pensar, saber escribir, escuchar y usar correctamente el lenguaje. En conclusión, para que la comunicación sea efectiva, debe haber claridad, ¿sí? Un buen manejo del mensaje y ausencia de interferencias. Entonces, tratar como de buscar la mejor manera como de transmitir el mensaje. Bueno, también quería hablarles un poco sobre lo que es el proceso comunicativo, que es importante porque es que influye 6 elementos básicos, pero muy importantes. ¿Sí? Bueno, estos 6 elementos están compuestos por la fuente, el codificador, el mensaje, el canal, el decodificador y el receptor. Bueno, la fuente. La fuente es la persona que origina la información. Tiene la intención de comunicar algo y decide que quiere transmitirlo y con qué propósito. El codificador es quien transforma la idea de un mensaje comprensible con palabras, pueden ser imágenes, símbolos. Por ejemplo, cuando organizas tus ideas expresivas o oralmente, ¿sí? Estás codificando el mensaje, es el que contiene y transmite la información, ideas y sentimientos que se requiere comunicar. El canal, el decodificador y el receptor también hace parte de los elementos básicos del proceso comunicativo, ¿sí? El canal es por el medio el cual viaja el mensaje. Eh, el mensaje puede ser transmitido por papel, teléfono, redes sociales o carta, etcétera. El decodificador, el proceso mediante el cual el receptor interpreta el mensaje. Aquí el receptor reduce lo que escucha o lee o le da el significado al mensaje. El receptor es quien recibe el mensaje y reacciona ante él. La comunicación se completa cuando el receptor comprende y responde. Por eso decía ahorita que es muy importante saber transmitir el mensaje, ya sea escrito por redes sociales o por aire o voz, ¿sí? Entonces es muy importante saber transmitir el mensaje para que el receptor pueda comprender y responder ante él. El pensamiento está ligado al lenguaje y también a la experiencia, ¿sí? Las palabras influyen en cómo percibimos la realidad en la comunicación. No solo es importante las palabras, sino también las habilidades y las actitudes del emisor, ¿sí? Hacia sí mismo, hacia el tema y hacia el receptor, ¿sí? Ya que influyen en cómo se transmite el mensaje. Las actitudes también son las predisposiciones o tendencias que tiene una persona al reaccionar, ¿sí? A cierta manera frente a algo o a alguien. Influye directamente cómo se comunica. En la comunicación, las actitudes del emisor afectan el tono, la forma y el contenido del mensaje, ¿sí? Este tipo de actitudes son las que influyen en la comunicación. Hay varias, como actitudes hacia el tema, actitudes hacia el receptor, como le explicaba, actitudes que influyen eh, de cómo uno se comunica, ¿sí? Hacia la persona. Muy buenas tardes, profesora, compañeros, ¿cómo están? Mucho gusto, mi nombre es Jan Martínez. Vengo en esta ocasión a exponer nivel de conocimiento según David Berlo. David Berlo nos dice que el conocimiento
No es solo cuánto sabes, sino cómo ese saber afecta el mensaje. Él lo divide en 3 puntos. Primero, el contenido. Nos dice que si la fuente no domina el tema, el mensaje nace débil, pero si sabe demasiado y no se adapta, crea una barrera técnica que el receptor no puede saltar. Segundo, tenemos el código. Se trata de dominar el lenguaje. Nos dice que en realidad debemos elegir palabras que ambos, como en este caso emisor y receptor, entiendan perfectamente para que no hayan interferencias. Como último, tenemos la empatía cognitiva. Nos dice la empatía que la comunicación efectiva ocurre cuando ajustas tu nivel al de la otra persona. En este caso, Verlo nos dice que el conocimiento puede ser un puente o un muro. Tenemos como conclusión de todas estas partes que en realidad no se trata de quién sabe más, sino de quién sabe conectarse mejor con el nivel del otro. Sistema sociocultural. David Berlo sostiene que nadie comunica en el vacío, todos estamos sumergidos a un sistema sociocultural, que actúa como lente a través del cual vemos el mundo. Este se resume en 3 pilares. Primero, el contexto social. Tu posición en la sociedad, tu trabajo, tu rol en tu familia o tu estatus influye en cómo hablas y qué se espera que digas. No te comunicas igual con tu jefe que con un amigo. Segundo, el marco cultural. La cultura nos da las reglas del juego. Define qué gestos son educados, qué palabras son tabú y qué valores son importantes. La cultura dicta el significado invisible detrás de las palabras. Por último, tenemos la interacción. Para verlo, si la fuente y el receptor vienen de sistemas socioculturales muy distintos, habrán choques de la interpretación. La comunicación tiene como éxito cuando logramos entender el contexto del otro. En conclusión, tenemos que en pocas palabras, no solo comunicas tú, también comunica tu historia, tu país y tu entorno. Para verlo, el mensaje es el producto de tu cultura. El receptor en la comunicación. Para David Berlo, el receptor es el eslabón más importante, porque es quien determina si la comunicación realmente ocurrió. No es un simple buzón que recibe información, es un decodificador activo. Berlo nos da 3 puntos importantes. Primero, el objetivo final. Todo mensaje se crea pensando en alguien. Berlo dice que la fuente debe codificar su mensaje basándose en quién es su receptor, para que éste en realidad pueda entenderlo. Como segundo tenemos los filtros personales. El receptor no lee el mensaje tal cual, lo filtra a través de sus propias habilidades comunicativas, sus actitudes y su nivel de conocimiento. Si el receptor está distraído o tiene prejuicios, el mensaje cambiará en su mente. Tercero, tenemos la simetría. Nos dice que para que la comunicación sea exitosa, debe haber una igualdad de condiciones. Si el receptor no tiene las herramientas para decodificar lo que la fuente envió, el proceso se rompe. Verlo nos deja como en conclusión que el significado no está en las palabras, sino en la gente. El receptor es quien finalmente le da sentido al mensaje. El mensaje. Para David Berlo, el mensaje es el producto físico real que emana de la fuente. No es solo lo que se dice, sino cómo se organiza para que tenga impacto. Se divide en 3 dimensiones fundamentales. Primera, el código. Es el grupo de símbolos que elegimos para comunicarnos. El idioma, los gestos e incluso la música. Para que el mensaje llegue, el código debe ser compartido por ambos. Segundo, el contenido. Son las ideas, los argumentos y la información bruta que queremos transmitir. Tercero, el tratamiento. Esta es la parte más creativa. Es el cómo decidimos entregar el mensaje, el estilo, el tono, en este caso serio o divertido, y la intención que le ponemos. El código del mensaje.
El código es el sistema de símbolo que utilizamos para dar forma a nuestras ideas. No existe comunicación sin un código compartido y se basa en tres elementos fundamentales. Primero, el sistema de símbolos. Es el conjunto de signos que elegimos. Puede ser el idioma, español, inglés, pero también incluye el lenguaje no verbal, tal como los gestos, las expresiones faciales o incluso los emoticones que utilizamos en un chat. La segunda, las reglas de combinación. No basta con soltar palabras al azar. El código tiene reglas, gramática y sintaxis, que nos dicen cómo unir esos símbolos para que tengan sentido. Si rompes las reglas del código, el mensaje se vuelve ruido. Tercero, el significado compartido. Un código solo funciona si la fuente y el receptor le asignan el mismo significado a los símbolos. Como lo dice Verlo, si usamos códigos diferentes, el mensaje nunca llegará a su destino. En resumen, el código es el vehículo del mensaje. Si eliges el código correcto y respetas sus reglas, aseguras que tu idea viaje intacta desde su mente hasta la mente del receptor. Muchas gracias. Buenas tardes, profesora, compañeros. Contenido del mensaje. El contenido se refiere a la materia prima informativa que el emisor decide transmitir. Definición. Es el material seleccionado por la fuente para expresar su propósito específico. Elementos del contenido. Incluye las afirmaciones que se hacen, la información que se proporciona y las inferencias que se trazan y los juicios que se proponen. Estructura del contenido. Al igual que el código, el contenido tiene su propia organización. Por ejemplo, si se presentan tres informaciones, estas deben tener un orden, una primero y la otra al final. Niveles. Una sola afirmación puede ser un elemento de contenido. Por esta misma afirmación es a su vez el resultado de estructurar elementos de un nivel más bajo. El tratamiento se refiere a las decisiones y estilo que el emisor aplica al manejar el código y el contenido. Definición. Son las decisiones que se toman de la fuente de seleccionar y estructurar tanto los códigos como el contenido. Naturaleza de la selección. La fuente elige qué código usar, qué elementos en este código incluir y qué método seguir estructurándolos. Propósito del tratamiento. Se realiza para obtener el máximo efecto posible sobre el receptor y lograr que éste acepte o haga algo. Factores determinantes. La personalidad. El estilo es individual. Cada persona tiene formas de una codificación característica. El estilo es el nombre. Receptor. Se seleccionan elementos que llamen su atención y estructuras que reduzcan al mínimo su esfuerzo de codificar. Ejemplos prácticos. Un periodista que elige un tamaño de letra más grande para noticias importantes está aplicando un tratamiento. Un locutor que usa frases como boletín o escuche esto para captar la atención del tratamiento de su mensaje. Son algunos de los ejemplos. Uno de los elementos fundamentales del proceso comunicativo es el canal. Cuando hablamos de comunicación muchas veces pensamos solo en el mensaje o en la persona que habla, pero en realidad hay varios elementos que intervienen. Uno de ellos es el canal, que es el medio físico por el cual el mensaje se transmite del emisor al receptor. Es importante entender que el canal no es solo el mensaje en sí, sino ni tampoco el significado que le damos, sino la vía que permite que ese mensaje viaje. Por ejemplo, si yo estoy hablando frente a ustedes, el canal principal es el auditivo, porque ustedes me escuchan, pero también está presente el canal visual, porque pueden ver mis gestos, mi postura y mis expresiones. Sin el canal no hay comunicación, porque el mensaje no tendría cómo llegar a otra persona. En los seres humanos, los canales están directamente relacionados con nuestros sentidos. Existen cinco principales: el auditivo, el visual, el táctil, el olfativo y el gustativo. Sin embargo, en la comunicación interpersonal, los más importantes son el auditivo y el visual. Esto se debe a que la mayoría de los mensajes que intercambiamos se transmiten a través del habla y del lenguaje corporal. Por ejemplo, no es lo mismo decir estoy bien sonriendo que decirlo con una expresión de enojo. Aunque las palabras sean las mismas, el canal visual cambia completamente la interpretación. Esto demuestra que el canal no solo transporta el mensaje, sino que también influye en cómo lo entendemos. La fidelidad de la comunicación depende en gran parte
de que también funciona el canal. Cuando hablamos de fidelidad nos referimos a que el mensaje llegue lo más parecido posible a cómo fue pensado por el emisor. Si el canal presenta interferencias, el mensaje puede distorsionarse, perder claridad o incluso ser malinterpretado. Por ejemplo, muy común es el ruido externo. Si alguien intenta hablar en medio de mucho ruido, probablemente el receptor no escuche bien y entienda algo diferente. También puede haber problemas fisiológicos como dificultades auditivas o visuales que afecten la recepción del mensaje. Entonces un canal defectuoso afecta directamente la efectividad de la comunicación. Existen varios factores que pueden interferir en el canal. Primero está el ruido físico, como sonidos externos, interrupciones o interferencias técnicas. Segundo, los problemas fisiológicos como dificultades para ver y escuchar. Tercero, las distracciones del entorno como el uso de celular y falta de atención. Y cuarto, las fallas tecnológicas como mala conexión a internet o micrófonos defectuosos. Además, no todos los mensajes deben transmitirse por el mismo canal. Por ejemplo, un mensaje emocional o delicado es mejor decirlo cara a cara, mientras una información formal puede enviarse por escrito. Elegir mal el canal puede generar conflictos, malentendidos o interpretaciones equivocadas. Para finalizar, es importante reflexionar sobre cómo usamos los canales en nuestra vida diaria. Muchas veces elegimos el canal más rápido y no el más adecuado. Por ejemplo, enviar un mensaje de texto para resolver un problema serio puede generar más confusión que hablar directamente. También debemos preguntarnos cómo el ruido y las distracciones afectan nuestra comunicación diaria. En conclusión, la comunicación efectiva no depende solamente de lo que decimos, sino también del medio por el cual lo transmitimos. Si elegimos correctamente el canal y reducimos las interferencias, aumentamos la fidelidad del mensaje y mejoramos nuestras relaciones personales y profesionales.